Hola, buenas noches. Hoy quiero pasar a saludarte y quiero que hablemos de un tema bien importante y te quiero hacer una pregunta inicial antes de dar inicio a esta hermosa enseñanza de hoy martes. ¿Dónde vas a pasar tú, una eternidad? ¿Dónde la vas a pasar? Y la segunda pregunta que te quiero hacer esta noche, ¿tú sabes qué pasa realmente cuando morimos? ¿Qué dicen las escrituras? Y hoy vamos a entrar a profundidades. Bien interesante va a ser este tema. Esta enseñanza quiero que llegue a la profundidad de la tabla de tu corazón, porque la salvación es algo que es muy importante. Es una decisión que se escoge en el libre albedrío que tenemos. Y hoy vamos a enfatizar en un texto bíblico que a mí me encanta, que me parece muy importante, que es Lucas 16 del 19 al 31. Habla del rico y del Lázaro. Voy a empezar a leer y voy a empezar a explicar el texto, pero primero oremos, es muy importante. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que cuando hay dos reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Gracias, Señor, pedimos a ti, espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, Señor, que llegue esta palabra a lo profundo del corazón de las personas. No queremos más observadores, más oidores, queremos hacedores de la palabra. No queremos creyentes solamente, queremos ir a mucho más, queremos formar discípulos. Gracias, Señor, por esta noche, por este tiempo, y gracias y bendecimos, Señor, a todas las familias y a todas las personas a las cuales va a llegar este link, está llegando esta página web, ya sea por Instagram, por YouTube o por nuestra página web. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso de enseñanza. Bueno, Lucas 16, 19 al 31, el rico y el Lázaro. Dice así la Sagrada Escritura: había un hombre rico, y empieza a describirnos cómo era este hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. También había un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Escúcheme bien, no dice que deseaba ir al banquete, sentarse al banquete del rico, sino aunque fuera las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Entonces, hasta aquí nos está contando la historia de un hombre que era muy rico, que tenía muchos bienes económicos, pero también nos cuenta la historia de un hombre que era un mendigo, que era un hombre llamado Lázaro. Y nos está contando la historia de que el uno fue llevado por los ángeles, el mendigo, el Lázaro, al seno de Abraham, y que murió también el rico y fue sepultado. Nos está contando que estos dos hombres, con dos historias completamente diferentes, pero que en un determinado momento se encontraron en sus vidas terrenales, ambos mueren. Y vamos a ver qué nos va a contar la historia de qué pasó. Y en el Hades, versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, imagínense que empieza a contarnos cómo es el Hades, que él se encuentra este hombre rico, y empieza a decir, y vamos a encontrar a lo largo de esta historia 4 veces la palabra atormentado. Cuando se repite constantemente una palabra en las escrituras, quiere decir que es algo que es importante y que no debemos de pasar de largo. Dice que estaba Lázaro atormentado en esta llama en el versículo 25, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora o sea, Lázaro el mendigo, es consolado aquí
y tú atormentado. Entonces empieza a hacer una diferencia. Ambos murieron, pero están en ubicaciones completamente diferentes. También nos dice, además de todo esto, hay una gran cima. Está puesta entre nosotros y vosotros, de manera de los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para pasar acá. Entonces está hablando Abraham y le está diciendo, mira, estamos ubicados en sitios diferentes y no podemos ni ir para allá ni tú venir para acá porque hay una división, hay una cima, y dice que es una gran cima. Entonces le dijo, versículo 27, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique. Entonces vemos como en el relato, él en ningún momento olvida quién es, no olvida cómo era su condición de riqueza, entiende que su situación, el momento en que él muere, cambió, ya no es la misma. También entiende y reconoce y no ha olvidado que tiene hermanos, reconoce incluso que son 5 y el lugar donde ellos están, al fin de que ellos no vengan ellos también a este lugar de tormento. Cuarta vez, lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, tienen, óigalos. Entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. O sea que él es consciente que ha muerto. Mire toda la información que sacamos de este hermoso texto bíblico. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Entonces, ¿qué está contando esta historia? Esta historia la está narrando nuestro Señor Jesús de Nazaret. Y trae una enseñanza, trae una verdad espiritual y también a su vez es comparativa. Está comparando que ambos murieron, pero los diferentes destinos que tomó el mendigo Lázaro y el rico. Es muy importante tener en cuenta que esto es una historia real. ¿Por qué? Porque encontramos los nombres de los personajes. Estamos hablando específicamente de Lucas 16, 19, 31, el rico y el Lázaro. Encontramos personajes como Abraham, encontramos a Lázaro, encontramos al hombre rico y él menciona también que este hombre rico reconoce que tiene 5 hermanos. Entonces, ¿qué ha pasado? Llega el momento en que estos 2 hombres que se conocieron en una vida terrenal, porque el uno hacía banquetes con esplendidez y era un rico, y el otro era un mendigo que deseaba comerse las migajas que caían de la mesa y que estaba enfermo y que tenía llagas y que los perros le lamían. Está hablando de 2 personajes con 2 vidas completamente diferentes. Pero ¿qué pasa? La situación llega el momento en que ambos mueren, pero la situación cambia rotundamente. Lázaro fue llevado al seno de Abraham, un lugar de descanso, un lugar de paz, mientras que el hombre rico fue llevado a otro lugar que se llama el Hades. Hades es conocido como el lugar de tormentos. Y dice la palabra que desde ese lugar de tormento, porque él decía que había una gran llama, desde ese lugar que se llama el Hades, el rico podía ver a Lázaro en el seno de Abraham. El rico, que hace, en vez de mostrar algo de arrepentimiento, algo de vergüenza o dolor por la forma en que trató a Lázaro mientras éste vivía, no vemos eso, no vemos esos sentimientos. Él trata de llamar la atención de Abraham y grita para pedir misericordia, pero él no rogaba por perdón, él no rogaba por tener otra oportunidad. Él quería que Lázaro le fuera a servirle, refrescándole su lengua con agua. Aún esta situación, él se seguía considerando superior a Lázaro. Él dijo, oiga, yo soy rico, yo soy esplendoroso, yo tengo banquetes, yo tengo ABC, pero él no lograba entender que ya no estaba en su vida terrenal, que todo eso había quedado atrás, que había cambiado la escena, que ya habían muerto y que eran otras las circunstancias que estaban viviendo. Esto nos muestra con claridad la condición
¿Qué había en el corazón de este hombre rico? Primero, solo pensaba en él. Y seguía considerando que Lázaro era inferior a él, porque yo soy rico, yo soy poderoso. Había muerto, cambió la situación. ¿Y qué hace Abraham? Abraham le explica porque él y Lázaro ya estaban en lugares diferentes, y también le explica que era imposible cruzar de un lugar a otro, del lugar de Hades de tormento al lugar del seno de Abraham, donde había paz y tranquilidad. Había una gran cima. Entonces vamos a estudiar un poquito para poder entender qué pasa, porque esa es la pregunta que estamos haciendo. ¿Dónde tú quieres pasar un lugar en tu eternidad? ¿Dónde quieres estar? Y lo segundo, vamos a estudiar qué pasa cuando morimos. Estamos en Lucas 16, 19, 31, el rico y el Lázaro. Entonces, vamos a estudiar 3 lugares. El primer lugar que encontramos en la escritura es el seno de Abraham. Ese sitio era un lugar donde encontrábamos a Lázaro, que fue mendigo en su vida terrenal, pero ese sitio fue de consuelo, dice la palabra. También dice que es un lugar de descanso, de paz y de satisfacción y de tranquilidad. Pero también dice que había otro lugar, que era el Hades. ¿Dónde se encontraba el hombre rico? En el Hades. ¿Y qué era el Hades? Era un lugar de tormento. En el versículo 23 dice, y él en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento. Como le decía, la palabra tormento aparece 4 veces en el texto. Es un triste contraste entre el hombre rico que se encuentra en un tormento sin que nadie le pueda ayudar, sin que nadie le pueda asistir o ni siquiera le pueda consolar. ¿Qué ocurre en ese lugar para este hombre rico? Ocurren 4 cosas, y en eso es lo que quiero que hagamos énfasis. 1. Reconocer a las personas. Dice que él vio de lejos a Lázaro y a Abraham, o sea que él podía identificar, después de muerto, tenía con claridad quién eran esas personas. En este caso, identificó a Lázaro y a Abraham, o sea que él tenía una memoria, tenía recuerdos. Lo segundo, él recuerda también a sus familiares, porque él habla de que él tenía 5 hermanos. Lo tercero, reconoce los lugares. Dice que esos hermanos, sus 5 hermanos, vivían en la casa de su padre. En el versículo 28 habla, a fin de que ellos no vengan también a este lugar de tormentos en esta llama. Y lo cuarto, él clama por misericordia a ellos. ¿Por qué? Porque él no quería que sus hermanos terminaran como él en ese lugar. Él sabía que él había muerto, estaba en este lugar, pero decía, yo no puedo hacer nada, no puedo cambiar mi lugar, pero sí puedo hacer algo por mis hermanos. Y él le dice a Abraham, al padre Abraham, que lo encontramos desde Génesis, y le dice, Señor, haz algo, manda a alguien, Señor, que ellos no vengan acá, Señor. Él le dice, pero recuerda que ellos tienen los profetas, recuerda que ellos conocen la escritura. Y él le dice, tienen a Moisés, tienen a los profetas. Dice, pero no es suficiente, Señor. Si fuera posible que alguno se levantara de aquí y fuera, podría hablarles. Y le dijo, esto ya no es posible. Entonces vemos de este texto toda la información. Reconocimiento de personas, sabía que tenía familiares, que eran 5 hermanos, que vivían en la casa de su padre, y finalmente clama por ellos porque no quiere que ellos lleguen a este lugar. Entonces la pregunta es, ¿cuando él muere, pierde esto? No, había conciencia de muchas cosas. Entonces también nos habla de un tercer lugar, la cima. Ese lugar de separación entre el seno de Abraham y el Hades. Había una separación. Dice en el versículo 26, una gran cima está puesta entre nosotros, Abraham y Lázaro, y vosotros, le dice al hombre rico, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden ir, ni de allá pasar acá. O sea, había una división y era imposible pasar de un lugar a otro. En las escrituras encontramos la palabra específicamente Hades. Hades se refiere al lugar de los muertos.
¿Qué es el Hades? Es un lugar temporal. Escúcheme bien, que esto es muy importante que usted lo tenga claro. ¿Qué es el Hades? Es un lugar temporal donde están las almas de los incrédulos, de las personas que nunca quisieron aceptar al Señor, porque recuerde que existe el libre albedrío: o acepto a Jesucristo que es mi Salvador, o no lo he aceptado. Solo hay dos opciones. Aquí no hay mitades. Tú eres de Cristo o no eres de Cristo. Tú lo aceptas como tu Señor, tu Salvador, y le entregas la vida, o no lo aceptas y no lo recibiste. Entonces, este Hades que está hablando es un lugar temporal, donde van a estar las personas, los incrédulos, las almas de las personas que no aceptaron al Señor. Mientras que va a pasar, mientras esperan la resurrección final, y habrá una sentencia en el juicio del gran trono blanco. Las almas de los justos van directamente a la presencia de Dios en el momento en que se muere. Se lo voy a explicar. Una persona es encontrada cometiendo un delito. Esa persona inmediatamente la captura la policía, la lleva a la cárcel, a la Picota o al Buen Pastor. Aquí en Bogotá esas son las dos cárceles, la de hombres y la de mujeres. No. ¿Qué pasa en lo natural? La persona es capturada por la policía y es llevada a palo quemado. Y ahí hay un juicio, y en el juicio dictaminan, oiga, la persona es inocente o realmente no es inocente. Y si dicen no es inocente, ¿qué va a pasar? Va a pasar que va a tener que pagar una condena, y en ese sitio se adjudica su condena. Hay condenas que pueden ser 5, 10, 15 años, y hay cadenas que puede ser cadena perpetua, o sea que nunca va a salir. O hay condenas donde, por ejemplo, en los Estados Unidos, coloquemos el ejemplo, hay una que dice no, es pena de muerte. En Colombia no lo hay, pero en algunos estados en Estados Unidos sí lo hay. Entonces, esa es la situación en esta vida, en lo terrenal. Se captura a la persona, va a enjuiciarse, después del juicio resulta culpable y se dictamina dónde va a quedar la persona, en dónde lo van a ubicar, si en qué pabellón de la Picota, el tiempo, o si está en otro sitio, por ejemplo en Estados Unidos, como le decía, si hay pena de muerte. Entonces hay un juicio y hay una condena. Eso es en lo natural. Igualmente ocurre aquí. Antes de la crucifixión existía un lugar que se llamaba el seno de Abraham, pero cuando el Señor va al madero, él dice la palabra que él va a las profundidades. Esto lo dice en Efesios 4:9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos para llenar todo. Entonces el Señor va al infierno como tal, literalmente él va, y hay un sitio en el infierno que se llamaba el seno de Abraham, donde estaban los justos, pero ese, aunque era un lugar que estaba en el infierno, no era de tormento, era de paz y tranquilidad, hasta que el Señor muere, y cuando él muere, él va a ese lugar, abre ese lugar y saca a todas las personas. Ahí estaba David, ahí estaba Salomón, ahí estaba Abraham, ahí estaba José, ahí estaban los profetas, todos los que murieron antes de que él fuera al madero. Y ese lugar, cuando el Señor muere, llega, abre, son liberadas todas las personas que están ahí. No era un lugar de tormento, y ese lugar fue clausurado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa? Existen dos tipos de muertes, y esto es bien importante lograr entenderlo. La muerte es considerada una separación. La primer tipo de muerte es la muerte física. Es la separación que sufre este cuerpo, cuando se separa del alma y el espíritu. Y dice Eclesiastés 9, 5, 7, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es decir, que cuando una persona muere,
estas personas ya no vuelven a estar en este plano terrenal. Por eso el tema de invocación de los muertos, el tema de la ouija, el tema de usar los medios, no funciona y además es considerado abominable para Dios. Entonces, porque dice que todo lo que ellos tenían, amor, odio y envidia, ya no están. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. O sea, ellos no vuelven a tener contacto con este plano, con este lugar, con las personas que estamos aquí. Se cierra esa conexión y eso es importante tenerlo en cuenta. Lo segundo es la muerte espiritual. Es la separación que sufren las personas cuando no aceptan al Señor, cuando hay esa división. Entonces, puede haber una persona que camina, habla, va a trabajar, va al supermercado, hace las compras, va a la biblioteca, cotiza para la pensión, pero ante Dios está muerta espiritualmente. ¿Por qué? Porque no aceptó al Señor. Entonces ya entendemos, hay dos tipos de muerte, la física y la espiritual. Entonces, 1 Corintios 15, del 52 al 53 nos dice, en un momento, en abrir, cierre sus ojos y abrirlos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ¿eso cuánto toma? Segundos, no minutos, segundos. A la final de trompeta, porque se tocará trompeta, los muertos serán resucitados incorruptible y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces recuerden que hay dos eventos. Si el Señor viene hoy, en este momento, que nadie lo sabe, supongamos, hagamos el ejemplo, viene en 5 minutos. Si usted ha recibido al Señor, usted será transformado en un abrir y cerrar de ojos. Pero lo primero, los muertos en Cristo. Pero supongamos que el Señor no viene ahorita, viene en el 5500. Es un ejemplo. Entonces usted y yo ya no estaremos. Pero dice la palabra que primero resucitarán los muertos en Cristo, los que le creyeron al Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y ahí estaremos siempre con el Señor. Mire, si el Señor viene ahora, gloria a Dios, pero si el Señor viene luego, lo importante es que si usted ha recibido al Señor, usted está en el corazón del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando morimos con Cristo, experimentamos 3 procesos y esto es tal vez una de las cosas más importantes que yo quiero que usted nunca olvide. Lo primero de los 3 procesos cuando nosotros morimos. ¿Qué pasa cuando muere? Siguen 3 procesos. 1, identidad, perfección y continuidad. Identidad, vimos que el rico, el hombre esplendoroso, él recordaba que tenía hermanos, que tenía 5 hermanos que vivían en la casa de su padre. Recordaba a Lázaro, recordaba los banquetes. Él cuando murió no le dio amnesia. Él sabía quién había sido en vida, qué hizo en esta tierra. Y lo más lógico es que Dios a ti no te va a juzgar y si tú no te acuerdas de nada. No, hay una conciencia. Tú sabes que hiciste y que no hiciste. Entonces hay una identidad. Tú sabes quién eres y tú no vas a hacer el serial 2024, yo el 2025 y la persona al lado el 2026. Hay una identidad. Lo segundo, cuando mueres con Cristo, hay un proceso que es perfección. Dice que estaremos un día cara a cara con nuestro Señor. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Mire qué linda palabra. Porque le veremos tal como Él es. O sea que cuando tú mueres no termina la existencia ahí y recibiste al Señor. Hay una identidad,
hay una perfección porque dice que seremos semejantes a Él, o sea, hay una continuidad y esa continuidad es una eternidad gozosa con Él. Sí vale la pena recibir a Cristo, sí vale la pena amarlo, sí vale la pena entregarle todo, nuestra vida, nuestros sueños, nuestras ilusiones. 3 procesos que ocurren cuando tú mueres en Cristo. Sigues con una identidad, con una perfección porque estás con Él y en una continuidad porque estarás en una eternidad gozosa. Acuérdese que dice que de manera maravillosa, hermosa, dice que estaremos siempre con el Señor y lo veremos como cara a cara. Muchas personas me preguntan cuando estuve en escuela dominical, porque antes de recibir el tema del ministerio estuve de ujier en la puerta, estuve ayudando a parquear los carros con la sombrilla, estuve en escuela dominical cambiando pañales, dando biberones, estuve lavando los baños, estuve limpiando las sillas. Todo es un proceso de formación y de servicio y de humildad en tu corazón para que Dios te lleve a continuar los procesos. Tú del 1 no puedes pasar al 5, tú tienes que pasar 2, 3, 4 y a veces queremos saltarnos los procesos. Toma tiempo, permite que el Señor trabaje en todas las áreas de tu vida. Y hace algún tiempo alguien me preguntó, ¿cómo yo le puedo explicar a mi hijo que tiene 5, 7, 8, 10 años esto? De que cuando morimos no es el fin, que hay algo más allá. Yo le decía, ¿recuerdas la mariposa? Es una forma sencilla de explicarle a un niño. Primero es el huevito, luego sale el gusanito y el gusanito tú lo ves que anda la mariposa, pero no es mariposa, es un gusanito andando, que es lo que conocemos como la larva o la oruga. Y finalmente vemos que ella llega y se pone en el árbol posición boca así se pone, boca bajito, y se vuelve la pupa o la crisálida. Y usted dice, no, se acabó la mariposa, apague y vámonos. Y cuando usted dice, oiga, ya no hay nada que hacer, se convirtió en unas hojitas y ahí quedó, cuando tú no crees que algo pase, empiezas a ver movimiento después del tiempo perfecto y sale esa hermosa mariposa y abre sus alas de hermosos colores. Eso somos nosotros, somos todo un proceso en las manos del Señor. Es decir, no es que usted sea un huevo, una larva, es una forma de explicarle cuando usted tenga que enseñarle esto a un niño, mi amor, así como fue el proceso de hermoso y pensamos que ya había muerto y sale esa hermosa mariposa, la muerte no es el final. Es el principio de lo más glorioso, que es poder estar en la presencia del Señor un día. Y esto es maravilloso. Recuerde que el Señor no ve morir a sus hijos, el Señor ve llegar a sus hijos a casa. Un día estuvimos en el corazón del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Estamos aquí, pero estamos de paso, 70, 80, 90. Dice la Escritura que máximo después de los tiempos de Noé, 120, los más fuertes. Pero un día vamos a regresar a casa. Tú de la primaria no puedes saltar a la universidad. Tu paso es el bachillerato. O sea, que la muerte forma parte del proceso para llegar a estar un día cara a cara con Él. Y es doloroso porque la familia queda, los amigos quedan, pero cuando nos llenamos de ese gozo de saber que no terminamos allí, que hay una eternidad con Él, que hay un gozo, que hay una continuidad, que hay una perfección, y en eso está puesta nuestra fe, podemos aceptar que esa persona en este momento ya no esté, ese ser querido no esté en este plan terrenal, pero que tenemos la esperanza que un día vamos a estar, vamos a encontrarnos y ese reencuentro va a ser maravilloso. Dice la palabra que ya no habrá matrimonios, sino que estaremos todos juntos, unánimes en ese gozo, en esa eternidad. Imagínense donde no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá tristeza, donde estaremos juntos en un glorioso momento. Que imagínese el momento más feliz de su vida, pero por siempre, que usted lo pudiera detener cuando tuvo ese bebé, cuando tuvo ese título, cuando compró su casa, cuando logró esa beca. Imagínese ese momento que se quedará indefinidamente en gozo. No lo podemos hacer, pero hay algo que sí puedes saber que tienes, que si recibes a Cristo, tienes 3 procesos cuando partas: perfección,
continuidad, identidad. Hay un lugar donde vamos a hablar rápidamente que es el final, el lago de fuego. ¿Qué pasa cuando la persona no recibió a Cristo en su libre albedrío? Dice en Apocalipsis 19:20, Apocalipsis 20:10 y Apocalipsis del 14 al 15. El lago de fuego es el infierno, el lugar final. Es el lugar de castigo eterno. ¿Para quiénes? Para las personas rebeldes que nunca se arrepintieron. Para las personas que no quisieron recibir al Señor. Eso es un lugar terrible, de eterna agonía indecible, de un carácter implacable. Lo habla Marcos 9, el 45-46. Ese lugar está reservado solo para aquellos que rechazaron a Cristo. Y esta es la morada temporal de las personas que pasen del Hades, que es un lugar donde van a estar en espera hasta que llegue el día del juicio, y ellos van al juicio del trono blanco, donde es solo para condenación. Ahí ya no hay esperanza y simplemente te van a decir: sus obras fueron estas y estas y estas, y el lugar donde vas a pasar de infierno es en determinado lugar. Cuando la persona va y le dicen: tu condena es de 15, 20, 30 años o de cadena perpetua, de pena de muerte o tal, y es en este pabellón, en este lugar. Entonces, el lago de fuego es el infierno final. El Hades es el lugar donde se espera el juicio. Una vez se haga ese juicio, se pasa al lugar del infierno, y es donde el lugar donde no quiere el Señor que nadie vaya, porque Él dice claramente que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Conclusiones importantes. Primera, nos enseña que cuando debemos decidir dónde vamos a pasar una eternidad, escúchame, es ahora, es ya. Es ahora, no es en un año, tú no sabes si nos quedan 2 o 3 minutos de respiración, tú no sabes si hoy te vas a acostar y mañana te vas a levantar. Entonces, ¿cuándo debemos decidir dónde vamos a pasar una eternidad? Ahora, en este momento. Cuando la persona muere, ya es muy tarde, ya no hay oportunidad para el arrepentimiento. Mientras haya aliento de vida, muchas personas me dicen: tengo un familiar, ese familiar está en una UCI, esa persona declararon que su cerebro, sus funciones vitales ya no funcionan, que ya está muerte vegetal. Yo te quiero decir, no importa la situación que esté ese familiar, en ese momento el Señor no da un alma por perdida. Y si esa persona incluso está en coma, puede que todas sus funciones, como dice el médico, no funcionen, el Señor está allí. Y hay una última conversación en ese lugar de coma, aunque el cuerpo esté paralizado, aunque digan que no hay vida, no hay nada. Acuérdate que el Señor ama y el amor es tan grande, y aún en coma el Señor habla al espíritu de esa persona y le dice: recíbeme, arrepiéntete, yo te amo, con amor eterno te amo. Mire, yo viví ese momento de estar en coma con 8 meses de embarazo, quedé paralizada completamente todo el lado derecho y escuché la voz de Dios y me llamaba: te amo, con amor eterno te he amado. Y en ese momento yo recibí al Señor, y cuando lo recibí me dijo: pero no es el tiempo, debes regresar. Mire, es importante tomar tu decisión dónde vas a pasar una eternidad. Segunda conclusión importante: la riqueza material no servirá de nada en la eternidad. Usted ya no puede venir y decir: saco mi chequera, hago una transferencia, ubíqueme en este lugar. No te llevas nada. Job 1:21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Entonces, ¿qué es importante? Si usted, Dios le ha dado la posibilidad de tener unos recursos materiales, mientras usted viva, sirva al Señor, ayude a la obra del Señor, apoye la enseñanza, apoye la evangelización, ayude a su familia. El primer testimonio es en su casa. Honre a sus padres, honre a su esposo, su esposa, y sobre todo siempre le dé el primer lugar a Dios. No cometa el error de darle el último lugar al Señor. No se quede con las añadiduras, quédese con el dador de la bendición, el que todo lo puede.
En esta historia que habla de Lázaro y el rico, es una historia que nos habla del amor, pero también nos habla de la justicia de Dios. Dios nos ha dado a entender que es importante recibir a Jesucristo, importante recibir el mensaje del Evangelio. Tenemos su palabra, tenemos su fe y tenemos su gracia. Sin embargo, también Él es justo y dará a cada uno de acuerdo a lo que haya elegido, a lo que haya hecho mientras viva. Pero todos tenemos la oportunidad de ser salvos. No desperdicies esa oportunidad. Recibe el Señor cuando ahora, cuando aún hay aliento de vida, ahora que hay ese tiempo. Apocalipsis 22, 12, 21 para cerrar. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Sí, va a haber coronas, va a haber galardones para los hijos e hijas de Dios. Eso va a ser maravilloso. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Más los perros, cuando habla de la expresión los perros, no es la mascota que usted tiene en su casa, no es esa. Dice más los perros y le explica, están afuera. Y los que hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces representa todo lo inmundo, lo que no va a poder entrar a la presencia del Señor. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ¿quién es la esposa? La esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? El cuerpo de Cristo. No es el templo, es el cuerpo de Cristo, las personas que recibieron al Señor. Porque recordemos que el esposo es Cristo y el cuerpo de Cristo somos tú y yo, los hijos de Dios, los que aceptamos al Señor. Y dice, ven, y el que oya diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Esto es lo más hermoso, la salvación. ¿Dónde vas a pasar una eternidad? Yo quiero orar por los que se conectaron y por los que van a compartir este link, por los que van a ingresar luego a escuchar esta enseñanza. Y quiero orar, quiero decirte gracias, Señor, por cada uno de los que se han conectado, Señor. Señor, yo bendigo sus vidas. Y yo te quiero dar gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, porque es mucho, Señor. Es tanto tu amor que no negaste ni a tu Hijo, Señor. Es tanto el amor de Jesucristo que nadie le quitó la vida, que Él le entregó. Y es tanto el amor del Espíritu Santo porque Él es el que nos aconseja y guía. Señor, hoy quiero pedirte por todas las personas que están oyendo y escucharán en algún momento esta enseñanza, Señor. Señor, te pido, Señor, si usted aún no ha recibido al Señor, este es el momento, el ahora, el ya, en lo que le pertenece, su presente. Señor, yo te pido, Señor, que nos perdones. Que nos perdone, Señor, perdona nuestras equivocaciones, nuestras rebeliones, nuestros malos deseos. Perdónanos, Señor, porque hemos querido vivir nuestra vida a nuestra manera y a nuestra forma sin tener en cuenta a ti, Señor. Señor, perdónanos, Señor. Señor, tú eres el camino y la verdad y la vida, Señor. Hoy vengo a ti, Señor, a entregar mi vida a tus pies, Señor, a decirte, Señor, sé que me he equivocado, pero dice tu palabra que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Y hoy vengo, Señor, a pedirte, Señor, que me incluyas, que coloques mi nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, porque tú dices que las cosas viejas pasaron, he aquí que todo es nuevo, Señor. Gracias, Señor, porque todos nuestros pecados fueron echados al fondo de la mar y tú no te vuelves a acordar. Gracias, Señor, como dice Colosenses 2, por esa acta de los decretos, donde estaban todas mis equivocaciones, mis pecados y rebeliones, y dice tu palabra que está en el madero,
fue clavado y fue anulado y cancelado esa acta de los decretos que era contraria. Gracias, Señor, por recibirnos, Señor, como tu hija, como tus hijos amados. Gracias, Señor, por lo más hermoso que es una eternidad contigo, donde hay una identidad, donde hay una continuidad, pero hay una perfección y un gozo eterno contigo, Señor. Entrego mi vida, la cual te pertenece desde hoy y para siempre. Somos tuyos, Señor. Amén y amén. Gracias por estar aquí. Gracias por conectarse. Comparta esta enseñanza que puede transformar la vida. Nuestra misión, salvar a muchos en el nombre de Jesucristo cuando todavía hay aliento de vida. Esa es nuestra misión. Nuestra misión es evangelizar y hablar a otros de la muestra más grande de amor que es nuestro Señor Jesucristo. Bendigo tu vida. Gracias por estar aquí. Compártelo y síguenos apoyando en oración y evangelicemos. Manda este video. Podemos hacer muchos y ayudar a muchos que están en este momento sin conocer el más grande amor de sus vidas, que es Jesucristo. Bendiciones. Adiós. Buenas noches.